Romanticismo y realismo español. Contexto. Durante la Edad Media, a principios de la Edad Moderna, el hombre estaba regido por dos principios, Dios y la fuerza bruta, pero al llegar a la Ilustración, estos dos principios se dieron paso a la recién llegada razón. Con la llegada de la razón, el cambio es evidente en muchos sentidos. Un sentido fue la decadencia de la superstición, o sea que ya no se creía mucho en las creencias religiosas. Bueno, en el siglo XVIII, gracias al conocimiento de Newton y a las teorías sociales de John Locke, el racionalismo dio origen al movimiento llamado como la Ilustración. En España, ya hacia 1750 se daba inicio al prerromanticismo, caracterizado por el sentimentalismo, el odio a la vida sencilla y la melancolía. El movimiento romanticismo y realismo español, los siglos XVIII y XIX en España. Los movimientos políticos y militares, la agitación social, la inestabilidad y los movimientos culturales hacen de estos siglos unas épocas permeables. En los primeros decenios del siglo XIX se suponía una prolongación de la corriente neoclásica. Aquí se dio paso más que todo al romanticismo. Además, esta época era conocida como la época de la guerra y la independencia y como el comienzo del reinado de Fernando VII. A partir de 1860 se impone el realismo. Tanto el teatro como la poesía dan paso a la novela, que se desarrolla a través de grandes individualidades. Aquí más que todo se desarrolla la vida urbana y el creciente poder de la burguesía, que eran exigentes del género narrativo. Romanticismo en España. En España, la Inquisición y el enclaustramiento económico impidieron el surgimiento de una fuerte burguesía, por lo que se dice que el romanticismo llegó como una influencia externa y como una moda que apareció a partir del año 1855, pero que este se trataba de un país por excelencia romántico y era preferido por todos los románticos del resto de Europa. Sus características principales eran más que todo la defensa de la libertad individual y de los pueblos, la expresión de los sentimientos, la aceptación de la personalidad, la no aceptación de la realidad, el gusto por lo exótico y lo popular. Lo popular hace referencia más que todo a todas aquellas categorías artísticas, entre las cuales se encuentra el romanticismo del romancero español y del folclore. Los temas del romanticismo español fueron los siguientes: la intimidad. El gran tema romántico fue el yo junto con la amada, la soledad y también con la libertad. El paisaje, la naturaleza fue objeto de múltiples imágenes, donde los autores inclinaban más que todo su propia sensibilidad. Los asuntos exóticos, a que se destacaba más que todo el pasado medieval, el misterio occidental y el mundo árabe. En los asuntos políticos filosóficos se destacaban la patria, la muerte y el destino. Y por último, lo natural y lo popular, que fueron factores exaltados por el romanticismo que condujeron al naturalismo y al realismo. La primera generación romántica estaba conformada por Mariano José de Larra, que es el maestro del costumbrismo romántico, hecho realidad a través de la prensa. Su gran problema fue España y puso todo su empeño en reformar las costumbres que le parecían impropias de una sociedad moderna. El segundo autor es el Duque de Rivas, que nació en Córdoba y se suicidó en Madrid. Su obra Don Álvaro es considerado un prototipo del drama romántico. El tercer autor es José de Espronceda. Era un escritor precoz y en gran parte autodidacta. Su poesía era intuitiva, no seguía ningún modelo fijo. El conjunto más variado de sus poemas aparece en 1840. En él plasma su amor por la libertad. La segunda generación estaba conformada por José de Zorrilla. Es el escritor más popular del siglo XIX. Se expresó a través de la poesía lírica y narrativa, pero su fama se debió a su condición de dramaturgo abundante y fácil. Su poesía está dotada de una gran musicalidad y basada en una rica retórica y el dominio perfecto de la obra. Gustavo Adolfo Bécquer era de espíritu sensible, aficionado a la pintura y a la música. Encontró en la poesía el medio más fácil para reflejar la riqueza de su mundo interior. Su única obra poética es Rimas, una etapa de transición de romanticismo a realismo. Juan Varela dominaba las lenguas clásicas y casi todas las modernas. Comenzó a publicar muy tarde. Su novela más
famosa es Pepita Jiménez. Benito Pérez Galdós es considerado uno de los novelistas españoles más importantes después de Cervantes. Comenzó haciendo novelas polémicas. Leopoldo Alas Clarín, crítico, poeta, dramaturgo, novelista y ensayista, es considerado uno de los escritores más cultos de su época. Su novela más famosa es La Regenta. Los escritores más importantes del romanticismo y el realismo son Benito Pérez Galdós y Gustavo Adolfo Bécquer.